Saludos. En este video vamos a resolver una serie de ejercicios de la esfera para bachillerato por madurez o simplemente para 10º año. Vamos a ver casos básicos como este primero, que dice, considere la siguiente esfera y la sección plana producto del corte de dicha esfera con un plano. Ustedes tienen que recordar cuando estudian la esfera que la esfera puede ser cortada y siempre va a generar una circunferencia. Por ejemplo, aquí nos están dando a entender que la esfera se cortó en esta zona. Pero a veces nos dan información, como por ejemplo, que K o P son puntos colineales. Voy a acercar un poco para que noten ustedes que aquí en el corte tenemos el punto K, el punto O y el punto P. Que me pongan esto aquí, lo que quiere decir es que los puntos K, O, P son parte de la misma línea. Entonces yo puedo asegurar, por ejemplo, que en esa circunferencia K o P representa un diámetro. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que hay que asumir. Además dice que el punto E es el centro de la esfera, que no es lo mismo el centro de la esfera que el centro de la circunferencia que se forma en el corte. O, bueno, aquí está, O es el centro de la sección plana. Ellos no van a poner que esto es una circunferencia, le van a llamar siempre sección plana. Ustedes tienen que saber que esto es una circunferencia. Y K y P son puntos de la superficie de la esfera. ¿Ok? Entonces, con esa información la pregunta terminó siendo muy simple. Un radio de la esfera corresponde a. Entonces, una cosa es el radio de la sección plana, como puede ser OP o como puede ser KO. Y otra cosa es el radio de la esfera. El radio de la esfera es la distancia que hay del centro de la esfera hasta un punto de la superficie. Que aquí tenemos dos, el punto K y el punto P. Por lo tanto, las dos opciones para poder responder correctamente esto es el punto EP o el punto KE. Nada más es ir a ver en las opciones cuál me pusieron. Y el que me pusieron es el KE. Fíjense que las otras opciones dice EO, que esto no es ningún radio de nada. Y la tercera opción decía PK, que PK correspondería al diámetro de la sección plana. Entonces, un ejercicio muy sencillo, pero no pierdan esos pequeños detalles. Considere la siguiente esfera y la sección plana producto del corte de dicha esfera con un plano. Recuerden que ellos siempre se van a referir a sección plana, pero ustedes saben porque estudiaron que el corte en una esfera lo que provoca la figura que sale es una circunferencia, pero ellos siempre le van a llamar sección plana. Una circunferencia que ya vimos en el ejercicio anterior, donde nos dicen que ellos son puntos colineales, que E es el centro de la esfera, que O es el centro de la sección plana, o sea, el centro de esa circunferencia que se forma ahí. Y los puntos K y P son puntos de la superficie de la esfera. Pero esta vez nos dan medidas. EP mide 5 o E mide 4. Ya casi los vamos a poner. ¿Y cuál es la longitud de la sección plana? Recuerden que la sección plana es una circunferencia. Entonces los que nos preguntan es eso, lo que ustedes estudiaron como longitud de circunferencia, que es una fórmula clásica. C es igual a 2 por pi por r. Yo tengo que aplicar eso. Entonces vamos a ver si me dieron el radio de la sección plana, el radio de la circunferencia. EP mide 5. Entonces ustedes tienen que venir aquí a la figura y marcar que esto mide 5. OE mide 4. OE es que es la distancia del corte, ¿verdad? De la sección plana, del centro de la sección plana al centro de la esfera. Esto mide 4. Entonces, de casualidad, ¿verdad? Como siempre más bien, no tenemos lo que ocupamos, no tenemos el radio de la sección plana. Entonces,
podemos trazar por acá. Espero que se note en azul. Y vamos a ponerle aquí R o le pueden poner X como ustedes quieran. Eso es lo que nos toca averiguar. Aquí se forman 90 grados. Entonces ustedes tienen que aplicar el teorema de Pitágoras y aquí tienen que recordar que hay dos opciones. Pitágoras para averiguar cateto, Pitágoras para averiguar hipotenusa. Ese radio es un cateto. Entonces ustedes tienen que recordarlo a su manera, como quieran, que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Repito, a su manera. Yo lo pongo con esas letras preliminarmente, pero lo importante es que ustedes se acuerden cómo resolver, cómo calcular esa R. Quien se sabe las ternas pitagóricas básicas ya sabe cuánto vale esa R, ¿verdad? Pero vamos a asumir que nadie lo sabe. Entonces vamos a plantearlo. R es el cateto que tengo que averiguar, que es el radio. Es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenemos al cuadrado. Digitan esa raíz como ustedes quieran, hagan primero la resta, luego le sacan la raíz o digítenlo así, tal como lo están viendo. Lo voy a hacer, pero eso es un cálculo súper básico. Ponen la raíz y nada más digitan 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Ve? Tal cual aparece en el papel o como está apareciendo ahí en la pizarra. Le damos igual y eso vale 3. Ese cateto, ese radio, vale 3. Pero a nosotros no nos preguntaron cuál es el radio. Nos preguntaron la longitud de la circunferencia de la sección plana. Y para eso es que yo necesitaba tener el radio. Entonces, ya que tengo el radio, vamos a aplicar la fórmula de la longitud de la circunferencia. 2 por pi por el radio que es 3. Digiten eso en su calculadora si quieren. Pero esto es tan sencillo como 2 por 3, 6. Y bajamos el valor de pi. No hace falta sacar la forma decimal, porque fíjense que en las opciones aparece en este formato, 6pi. Entonces, un típico ejercicio de esfera donde nos dan alguno de estos tres datos que siempre están: el radio de la esfera, la distancia entre el centro de la esfera y el corte, y el radio de la sección plana. Siempre, casi siempre, los ejercicios de esfera interactúan con esto. Tienen que hacer Pitágoras para averiguar algún valor que haga falta y les pueden preguntar por dos posibles cosas. También la longitud de la circunferencia, como fue en este caso con la fórmula 2πr, pero también les pudieron haber preguntado por el área de la sección plana. Si les hubieran preguntado por el área de la sección plana, ustedes aplican la fórmula pi por r al cuadrado. Entonces tienen que saberse la fórmula del área y la fórmula del perímetro o longitud de circunferencia. Una esfera con un radio de 13 unidades, ¿okay? Tenemos una esfera con radio 13, es intersecada con un plano y se obtiene una sección plana de centro P. Si la distancia del centro de la esfera a P es de 12 unidades, entonces la medida del radio de la sección plana corresponde a... Vean, si ustedes han estudiado esfera, ustedes ya tienen que esperarse este tipo de ejercicio. Un ejercicio donde dentro de la esfera o en la esfera interactúan tres datos. Interactúa el radio de la esfera, la distancia del centro de la esfera a donde hubo un corte, y ese corte es una circunferencia que tiene un radio. Entonces son tres datos y fíjense que aquí está. Radio de la esfera vale 13. Distancia del centro a donde se hizo el corte, 12. Y la pregunta es por el radio de la sección plana. Entonces, ustedes no tienen un dibujo. Ahí lo que tienen que tratar de hacer, primero, bueno, se hacen ahí una circunferencia. Esa circunferencia va a representar nuestra esfera, ¿ok? Estamos en un ejercicio de esfera. Entonces, ustedes acá van a poner esto como centro de la esfera. Tienen que imaginarse
ahí donde se hizo el corte, ¿verdad? El corte de la esfera que va a generar algo así. Imagínense ustedes cortando una naranja, un limón, ¿verdad? Que ustedes cortan y se forma una sección plana que es una circunferencia. Entonces ustedes tienen que imaginarse eso. Pueden dibujarlo o pueden no dibujarlo. Lo importante aquí es que hay tres medidas. El radio de la esfera, que es de 13. Luego, la distancia del centro de la esfera a donde fue el corte, que aquí fue de 12. Y en la parte de arriba nos quedan dos posibles datos. Como aquí se cortó y se formó una circunferencia, puede ser que nos pregunten por el radio o hasta puede ser que nos pregunten por el diámetro, que sería toda esta línea. Pero este ejercicio es por el radio. Entonces podemos ponerle aquí R. Si lo quieren plantear ahí con variables, entonces R mayúscula, radio de la esfera, distancia 12 y nos preguntan por el radio de la sección plana. ¿Y qué nos quedó? Casi siempre estos ejercicios nos queda un Pitágoras o por resolver por el teorema de Pitágoras, donde R es el cateto. Entonces, como se había explicado en el ejercicio pasado, ustedes tienen que recordar la manera de resolver Pitágoras, ya sea para hipotenusa o para averiguar un cateto. Y para averiguar un cateto lo podríamos resumir de esta manera, que un cateto se calcula con la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, que en este ejercicio sería radio, que es el cateto, es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y les toca a ustedes, pues, sacar ese valor, ¿verdad? Ese cálculo, que es muy simple, pueden hacerlo ahí sin ningún problema. Eso les va a dar 5. Y este ejercicio nos preguntaba eso, la medida del radio de la sección plana. El radio mide 5. ¿Que nos pueden preguntar otras cosas? Sí. Pudo haber sido, bueno, vamos a marcar la opción correcta porque ya sabemos que el radio es 5. Posibles variantes, que tengan que hacer todo esto mismo y la pregunta no sea por el radio, sino que sea por el diámetro. Y el diámetro sería simplemente el doble, sería 10. O les pudieron haber preguntado no por el radio de la sección plana, sino por la longitud de la sección plana y se aplica 2πr. O por el área de la sección plana y se aplica pi por r a la 2. Con este radio se aplica alguna de las dos fórmulas si es que preguntan algo así. Entonces tienen que estar muy atentos porque esas variantes son posibles. La siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana generada por el corte de un plano. Ve, esto es lo que, si vienen en secuencia, el ejercicio anterior no teníamos, que era la esfera, ¿verdad? Dibujada como uno quisiera para guiarse más fácil. No siempre viene. Entonces traten de practicar como esta figura para cuando les toque dibujar una esfera y tratar de guiarse. Pero aquí no la ponen más fácil. Bueno, nos dan la esfera con algunos puntos. Nos dicen que A o B, ¿qué significa esto? Puntos colineales. Quiere decir que A o B, yo tengo certeza que eso es una línea recta. Y como O es el centro, yo tengo certeza que esto es un diámetro de la esfera. Nos dicen que OP mide 6 y PB mide 8. Vamos a trazarlos de una vez. OP mide 6, PB mide 8. ¿Qué datos son esos? OP es la famosa distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana. PB, ¿qué es? El radio de la sección plana, o sea, el radio de esta circunferencia. Y luego, P es el centro de la sección plana, bueno, ya lo habíamos visto por acá. Okay, ya esos son los datos que hay.
dos medidas y con la certeza de que esto es un diámetro por lo de los puntos colineales. Y la pregunta es, con base en la información dada, AB es igual a... Y fíjense entonces que nos están preguntando por AB. ¿Qué es AB? Es un diámetro. Diámetro de la esfera. Bien, bien nos pudieron haber escrito, con base en la información dada, calcule el diámetro de la esfera. Pero no, lo pusieron así, AB. Entonces ustedes tienen que captar primero de que tenemos que averiguar el radio de la esfera, que es lo que podemos hacer ahorita con el triángulo, y que dos radios forman un diámetro. Porque fíjense que del centro al punto A hay un radio y del centro al punto B hay otro radio, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿cómo se averigua esa R? Centrémonos en esta de aquí, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con este triángulo. Aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, siempre entre la distancia del centro de la esfera al centro de la circunferencia, y con el radio de esa circunferencia se forman 90 grados. Entonces, R es hipotenusa. ¿Cómo tienen que recordar ustedes el cálculo de la hipotenusa? El teorema de Pitágoras en la versión compacta, por así decirlo. Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. Esa es una manera de aprendérselo. Pero lo importante es que recuerden que tienen que sumar los dos catetos y sacarle raíz. Entonces, aquí ya no le voy a poner h, le voy a poner r. El radio de la esfera es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos que yo tengo, el 8 y el 6. Entonces, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. No hay ninguna regla, pero traten de siempre poner el mayor primero cuando hagan Pitágoras. Resuelvan eso, que no es un cálculo nada complicado, dentro de la raíz que les quede 8 a la 2 más 6 a la 2, y eso les va a dar 10. Pero 10 es esta medida de acá. ¿Qué nos preguntaron? ¿Por el radio? No. Nos preguntaron por la medida de AB. Así que, si esto mide 10, esto mide 10. Entonces quiere decir que AB es igual a 20. ¿Y cómo se llamaba AB? Diámetro de la esfera. Nunca lo mencionaron, pero eso fue lo que nos preguntaron. Y vea que se resolvía con un teorema de Pitágoras de calcular hipotenusa y luego multiplicar por 2. Considere la siguiente esfera. Ok, tenemos una esfera donde se evidencia aquí que hay un corte, aquí hay una sección plana, que ustedes tienen que saber que eso es una circunferencia. Tenemos el punto H, el M, el O, el K y espero que se note el punto E que está ahí. Nos confirman que M o K son puntos colineales, o sea que aquí hay una línea recta y como O es el centro, entonces quiere decir que esto es un diámetro. Nos confirman dos medidas que ahorita las ponemos, o E vale 6 o K vale 10. Y que E es el centro de la sección plana, que es este puntito que va ahí. Sección plana, en este caso, una circunferencia. Primera pregunta, o primera afirmación que hay que confirmar si es verdadero o falso. La longitud de la sección plana del centro E corresponde a 16 pi. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer primero es recordar cómo se calculaba la longitud de una sección plana, o sea, longitud de una circunferencia. Aquí tenemos que aplicar la fórmula clásica 2 por pi por r, que es, también le llamábamos el perímetro de la circunferencia, pero casi siempre le van a preguntar como la longitud de la sección plana. Ocupamos el radio de esa parte que está sombreada. Vamos a ver qué datos tenemos. OE mide 6, entonces vamos a ponerlo. Esto mide 6.
OK mide 10 y nada más, eso es lo que hay. Y me preguntan por la sección plana de esto. Para la sección plana yo ocupo el radio. Para la longitud de la sección plana, perdón, ocupo el radio. Entonces quiere decir que necesito calcular EK. Entonces voy a rayarlo ahí, resaltarlo en azul. O sea, eso es lo que hay que captar que se tiene que hacer. Aquí hay siempre 90 grados entre la distancia y el radio de la sección plana. Por lo tanto, por Pitágoras, vamos a averiguar ese radio y luego aplicamos la fórmula de la longitud de la circunferencia. Ese radio es un cateto. Y ya hemos hablado varias veces cómo calcular un cateto. El cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa a la 2 menos el cateto a la 2. Y aquí nuestro cateto es el radio de la sección plana, que es igual a la raíz de hipotenusa a la 2, o sea, 10 a la 2 menos cateto a la 2, 6 a la 2. Ustedes resuelven eso sin mucho problema y les va a dar 8. Lo que significa que el radio de la sección plana es 8. Ahora sí, volvamos a lo que decía la 1. La longitud de la circunferencia C es igual, C porque C es la, digamos, la forma simbólica usual de la fórmula de longitud de circunferencia. No es esta misma C. Aquí yo me estaba refiriendo a un cateto. Aquí me estoy refiriendo a C de circunferencia, longitud de circunferencia. La longitud de circunferencia es 2 por pi por el radio de la sección plana, que es el 8 que acabamos de averiguar. Y digiten eso en su calculadora si quieren, pero simplemente es 2 por 8, 16, manteniendo el pi. ¿Qué significa? Que la propuesta número 1 fue verdadera. Pero vean lo que tenían que saber. Tenían que saber sacar el radio por Pitágoras y tenían que recordar la fórmula de la longitud de la circunferencia. Ahora vamos por la segunda. MK representa el diámetro de la esfera. Verdadero. MK representa el diámetro. ¿Y por qué tengo seguridad? Por esto. Si esto no hubiera venido, aunque parezca obvio, ustedes no pueden asegurar que ahí hay una línea recta. Necesitan confirmarlo con esto. Son 3 puntos que están en la misma recta. Entonces, como O también aquí me confirman que es el centro de la esfera, entonces ya ahora sí puedo decir, esto es un diámetro de la esfera. Centro de la esfera, diámetro de la esfera. Entonces la segunda también es verdadera y de ellas son verdaderas ambas. Así que ya tienen ustedes aquí otro caso más. Ejercicios que tienen que practicar bastante, ver los elementos de la esfera, la fórmula. Si vieron el video completo, ya vieron que hay fórmula de longitud de circunferencia y también existe la posibilidad que salga algo con el área de la circunferencia o área del círculo, que sería pi por r a la 2. O sea, son fórmulas que tienen que saberse sí o sí.